Tenía un nombre verdadero, y si Juan lo hubiera escrito en claro, lo habrían ejecutado. Imagina una moneda antigua girando en la palma de tu mano. En un lado, el perfil de un emperador. En el otro, una mujer sentada sobre 7 colinas. Esa misma imagen, la Roma imperial personificada, se transforma en la visión de Patmos en una figura aún más terrible. La gran ramera, vestida de púrpura y escarlata, con una copa llena de abominaciones. En ese contraste comienza nuestro viaje. Desentrañar por qué Juan eligió esas imágenes, qué significaban para sus contemporáneos y qué límites tiene nuestra interpretación moderna. Si te interesa un estudio con fuentes y referencias históricas, quédate hasta el final de este bloque. Veremos monedas, papiros y textos patrísticos que hacen que la identificación más plausible apunte a Roma en el siglo I. Pero también expondré las objeciones que obligan a la prudencia. Me traslado a Patmos contigo. No es una descripción romántica, es sal, azufre en el aire de la isla, el rumor del mar contra la roca, y la soledad de un hombre que escribe después de haber visto. Juan dice que oyó detrás de él una voz como de trompeta, y que fue llevado en espíritu. Esa experiencia mística está revestida de imágenes que en su contexto eran claramente codificadas. Las palabras del libro no son un acertijo arbitrario, son un misterion, una verdad velada que se revelaría a quienes compartían el tiempo y la memoria cultural de su autor. Entender ese código es el objetivo de esta exploración. Antes de analizar los símbolos uno por uno, leamos con atención lo que el texto nos entrega. Apocalipsis 17 contiene las frases que sostendrán gran parte de la discusión. Reproduzco aquí los pasajes esenciales en los que Juan describe a la mujer y la explicación angelical. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: «Ven acá, mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación». Y me llevó en espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia carmesí, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente estaba escrito un nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y en la explicación más adelante, el texto añade: «Y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales la mujer está sentada, y son 7 reyes. 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure poco. Y la bestia que era, y no es, también ella es el 8º y es de los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo pensamiento y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los llamados y escogidos y fieles fueron los que con Él estaban». Estas líneas nos dan las piezas del rompecabezas: la mujer en púrpura y escarlata, la copa, la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, la inscripción Babilonia y el enigmático sello de los 7 montes. Para un lector del primer siglo, esos elementos no estaban flotando en el vacío cultural. Formaban parte de un repertorio simbólico que incluía la iconografía imperial, la memoria literaria de Babilonia como símbolo de opresión y la experiencia concreta de vivir bajo el poder romano.
Comencemos por la imagen más concreta, los 7 montes. La expresión 7 montes evoca, de manera inmediata para muchos lectores antiguos, la ciudad de Roma, la famosa Urbs Septimontium. Los romanos mismos celebraban su ciudad como la de las 7 colinas: Capitolio, Palatino, Esquilino, Celio, Aventino, Viminal, Quirinal, y esa topografía se convertía en signo de identidad. Para un cristiano del Asia Menor que vivía la tensión del poder imperial, la mujer sentada sobre 7 montes funcionaba como una clave geográfica y simbólica a la vez. La segunda pista tangible es la numismática. Las monedas del imperio, talladas en metal y circulando por todo el Mediterráneo, eran portadoras de imágenes oficiales, diosas personificadas, la figura de Roma, la corona de la urbe y a veces representaciones de la dominación imperial. Entre los ejemplos mencionados por los estudiosos está una moneda en la que aparece una figura femenina sobre 7 colinas, alusiva a la personificación de Roma. Si Juan quiso convertir la personificación de la urbe, la Roma imperial, en un símbolo de prostitución política y religiosa, la imagen estaba a su alcance. La iconografía numismática no prueba por sí sola la interpretación, pero muestra que la metáfora habría sido inmediatamente inteligible para quienes vieron semejantes representaciones en su día a día. Hay también un detalle textual que conecta con nombres y poder: el número de la bestia. Aunque este tema merece un tratamiento propio, conviene mencionarlo aquí porque refuerza la lectura que coloca a la crítica de Juan contra figuras concretas del imperio. En Apocalipsis 13:18 leemos la consigna numérica que durante siglos produjo especulación. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, calcule el número de la bestia, porque es número de hombre, y su número es 666. Más allá, en algunos manuscritos antiguos aparece, sin embargo, la variante 616. Esa diferencia no es un accidente menor. Al aplicar la técnica de la gematría, sumar los valores numéricos de las letras de un nombre, tanto 666 como 616 pueden apuntar a combinaciones que evocan el nombre de Nerón César, cuando se translitera al hebreo o cuando se ajustan variantes latinas. No es una prueba concluyente por sí sola, pero es otra pieza que encaja en el mosaico. Si Juan pretendía identificar a la fuerza persecutora por un nombre en clave, la gema numérica era una forma codificada y a la vez reconocible para lectores instruidos. Al hilo de esto surge un testimonio literario poderoso: los padres de la Iglesia. Ireneo de León, ya a finales del siglo II, interpreta elementos del Apocalipsis en clave histórica y habla de figuras persecutorias muy próximas a la memoria de Nerón. Tertuliano, desde la frontera occidental del imperio, también lee la obra en función de la experiencia romana. Estos escritores no son la última palabra, pero su unanimidad temprana en leer la figura de la ramera en relación con Roma nos dice algo. En los primeros siglos de la Iglesia existía mayoritariamente una costumbre interpretativa que entendía el Apocalipsis como una denuncia del sistema imperial en el idioma de su tiempo. Esa recepción patrística respalda la lectura preterista, o al menos la lectura que ubica el símbolo en el contexto de Roma y sus emperadores. Ahora bien, ¿cómo funcionaba ese lenguaje en clave en la práctica? Aquí entra la noción de mysterion, una palabra griega que aparece en el texto. Mysterion no significa simplemente un enigma sin solución. En el uso bíblico y apostólico designa una realidad velada que se revela a quienes poseen la llave interpretativa. No es que el autor quiera esconder un secreto inmotivado, sino que habla en una forma que protege a la comunidad y denuncia sin arrojar al escritor a la ejecución directa. En el entorno del imperio, dar un nombre explícito a una figura como Roma o el César podía ser peligroso,
Escribir en un código que los creyentes comprendieran era, en cierto sentido, un acto de prudencia y de resistencia. A pesar de esos elementos convergentes, 7 montes, iconografía numismática, variante numérica y testimonio patrístico, hay que ser cautos. Ninguna de estas evidencias por sí sola es una sentencia final. La imagen de la mujer en púrpura y escarlata, por ejemplo, alude a la riqueza y la ostentación, pero esas mismas prendas simbolizan el lujo en muchos contextos no estrictamente romanos. La copa de oro con abominaciones evoca la complicidad entre poder económico y violencia religiosa, una ecuación que puede repetirse en distintas épocas y lugares. Y la bestia de 7 cabezas no encaja siempre con una lectura puramente municipal o cronológica. El lenguaje apocalíptico es necesariamente simbólico y multivalente. De todos modos, si tuviéramos que nombrar la interpretación que mejor reúne la evidencia histórica y cultural del primer siglo, sería la que ubica a la Gran Ramera en la órbita de la Roma imperial, con conexiones específicas a figuras como Nerón. Decirlo así no cierra el debate, simplemente coloca la hipótesis sobre la mesa con sus razones. La topografía de los 7 montes, la presencia de la personificación de la urbe en monedas, la tradición interpretativa temprana y las pistas gemátricas conforman una acumulación de pruebas que hacen de Roma la candidata más plausible para un lector contemporáneo de Juan. Pero la historia no se reduce a la suma de pruebas favorables. Allí donde la identificación parece más sólida, también surgen preguntas difíciles. Por ejemplo, el texto describe la caída casi instantánea de Babilonia, una ciudad que arde y se desploma, mientras que Roma tardó siglos en desmoronarse. Además, la visión habla de reinos futuros que aún no han venido, lo que abre la posibilidad de que el texto mire más allá de un solo momento histórico, hacia un patrón recurrente de alianza entre poder y corrompida religión. Estas tensiones son reales y justifican que no proclamemos la interpretación romana como una verdad inmutable. Más bien ofrecen una lectura históricamente informada con límites hermenéuticos claros. Quisiera detenerme un instante en un documento que ha sacudido debates modernos, los fragmentos antiguos del texto bíblico que contienen la lectura del número de la bestia. Entre papiros y códices, hay variantes que muestran 666 y otras que conservan 616. Uno de los testimonios manuscritos de la antigüedad tardía tiene la diferente lectura 616. Lo cual no invalida la lectura 666, pero sí indica que la transmisión textual del Apocalipsis no es monolítica. Los estudiosos han relacionado esa variante con la transliteración del nombre Nerón en caracteres hebreos o latinizados, lo que explicaría el cambio de valor numérico según cómo se escribiera el nombre. Es decir, la variante textual refuerza la sospecha de que el número funcionaba como un criptónimo, con referencia a una figura concreta del pasado imperial. En paralelo a eso, la arqueología numismática nos devuelve imágenes que el texto parece subvertir. Cuando Juan habla de la mujer cubierta de oro, piedras preciosas y perlas, y de la copa de oro, está posiblemente invirtiendo y satirizando la iconografía oficial. La moneda que muestra a la urbe coronada y segura sobre sus colinas se convierte en la posta desde la que Juan denuncia la alianza de riqueza, religión y muerte. La subversión es estética y teológica. Lo que el imperio presenta como gloria, Juan lo nombra prostitución y embriaguez de sangre. Mientras reunimos estas piezas, también conviene situar la recepción más amplia. No todos los intérpretes aceptaron desde el principio que la ramera era exclusivamente Roma. Desde antiguo surgieron otras lecturas que, por distintas razones, ganaron adeptos en contextos posteriores. Por ejemplo, la identificación con Jerusalén
La lectura preterista que vincula la ramera con la ciudad que puso a Cristo a muerte y cuyas élites religiosas fueron acusadas por el Evangelio, tiene fuerza cuando se mira la historia de la destrucción del templo en 70 después de Cristo. Esa interpretación subraya la culpabilidad de las autoridades judaicas en la persecución de la comunidad. Además, algunos detalles del lenguaje apocalíptico pueden leerse como cumplidos por los eventos de la primera generación cristiana. A su vez, la perspectiva futurista posterior trasladaría la escena a un escenario final relacionado con una reconstruida Babilonia en Mesopotamia, interpretando los símbolos como anuncios de hechos aún por realizarse en un futuro distante. Esta lectura fue especialmente atractiva en ambientes que esperaban catástrofes escatológicas y buscaban un cumplimiento literal en territorios concretos. Finalmente, existe una lectura historicista o idealista que no busca fijar la ramera en una ciudad única, sino que la entiende como un arquetipo recurrente, la alianza corrupta entre religión y poder político, que reaparece en distintas épocas y formas, desde Jerusalén hasta Roma, desde la Edad Media hasta modernos centros de influencia. Esa interpretación destaca la polisemia del símbolo. La ramera no es solo una ciudad, sino un patrón moral y espiritual que se reproduce. Todo esto nos conduce al punto crucial. La interpretación más rica y responsable del texto equilibra evidencia histórica con conciencia de polisemia simbólica. Cuando decimos que Roma en el siglo I es la lectura con más apoyos históricos, no estamos clausurando el significado del Apocalipsis. Estamos situándolo en su entorno original y desde allí se abre la lectura tipológica que permite aplicar el símbolo a sucesivos momentos históricos. Permíteme ahora profundizar en algunos detalles que suelen inclinar la balanza hacia Roma en el análisis histórico. 1. El lenguaje topográfico. 7 montes no es una fórmula poética neutra, es una designación urbana reconocible. Los poetas latinos, los autores griegos y las inscripciones romanas celebran las colinas de Roma como parte de su identidad. Para una comunidad cristiana que vivía en las provincias, la referencia bastaba para evocar la capital. 2. La iconografía de la urbe en moneda e imagen pública. Las ciudades romanas y el propio Senado utilizaban personificaciones femeninas para representar la ciudad, Roma, la dominación, victoria, y la concordia, concordia. Transformar esa iconografía en la figura de una prostituta política y religiosa fue un gesto deliberado. Invertir los símbolos del poder para exponer su corrupción. 3. El testimonio patrístico. Ireneo y Tertuliano, cercanos en el tiempo a los acontecimientos que el Apocalipsis evoca, leen la obra contra la maquinaria imperial. Su interpretación no es simplemente alegórica, es testimonio de cómo las comunidades cristianas tempranas entendieron el libro en su dimensión política. 4. La gematría y la variante textual. La presencia de lecturas alternativas para el número de la bestia y la posibilidad de leer Nerón César en cálculos alfabéticos añade una nota de precisión histórica. Si Juan se refiere a un persecutor concreto por un número, la identificación con Nerón y con la lógica persecutoria romana gana fuerza. Pero, insisto, estas evidencias se necesitan unas a otras. La arqueología sin texto o el texto sin la recepción no resuelven todo. Hay pasajes del Apocalipsis cuyo alcance temporal y universal excede la experiencia de un solo emperador. La propia descripción de la caída de Babilonia, con su teatralidad, parece abarcar un juicio de escala cósmica que no se reduce a un episodio político. En este punto, conviene hacer una pausa hermenéutica. Leer con rigor histórico no debe implicar reducir el libro al mero reportaje. El Apocalipsis opera en varias dimensiones a la vez. Denuncia concreta,
consuelo para los perseguidos y visión escatológica que proyecta la esperanza final. Comprender a la gran ramera implica reconocer que Juan, usando imágenes contemporáneas, ve en la ciudad imperial algo que trasciende su geografía, un principio de seducción y violencia que reconfigura la vida humana en torno al poder. Antes de avanzar hacia las objeciones más duras, las que cuestionan la caída instantánea y la continuidad histórica entre la Roma del siglo I y la figura apocalíptica, quiero subrayar dos textos que, aunque los trataremos con más calma en la siguiente sección, deben aparecer ya en nuestro mapa mental porque orientan la aplicación ética que Juan propone. En Apocalipsis 18, la voz celestial grita un lamento sobre la ciudad rica en comercio y en violencia. En medio de ese lamento hay una llamada concreta: salid de ella. Esas dos palabras, salid de ella, no son un eslogan aguerrido, sino una exhortación pastoral. Separa lo que es fidelidad de lo que es complicidad. Y en los versículos finales del libro, la escena contrasta con la visión de la Nueva Jerusalén, una ciudad donde ya no habrá llanto ni muerte, recordándonos que el juicio no es un fin sin telos, sino la transición hacia la vindicación de los oprimidos. Dicho esto, regreso a las objeciones que impiden una identificación dogmática y que justifican la prudencia interpretativa. La primera objeción es cronológica. El Apocalipsis anuncia una caída repentina y total de la gran ciudad. Roma, por el contrario, no se desplomó de un día para otro. Su decadencia fue larga, multifacética y afectó áreas distintas en tiempos diferentes. ¿Cómo conciliar la intensidad de la visión con la realidad histórica de un imperio duradero? Una respuesta posible es que la caída en la visión es simbólica. El juicio es presentado como un suceso escatológico que concentra en un momento lo que históricamente puede desplegarse en siglos. Otra respuesta es que Juan mira tanto al presente como a una consumación futura. Mezcla horizontes temporales en un lenguaje profético donde lo ya acontecido, lo presente y lo porvenir se entretejen. La segunda objeción tiene que ver con la universalidad del símbolo. Si la ramera representa la alianza corrupta entre riqueza y culto que devora vidas, entonces la figura puede aplicarse a Jerusalén, a Roma, a una potencia medieval o a un sistema contemporáneo. En ese caso, identificarla exclusivamente con Roma sería, desde un ángulo, una lectura demasiado localizada. La hermenéutica responsable acepta esa polisemia. La mejor interpretación histórica no niega la capacidad del símbolo para hablar a otras situaciones. Mientras avanzamos, quiero que mantengas en mente dos cosas que serán clave en la siguiente etapa de nuestra discusión. Primero, la fuerza acumulativa de las pruebas que apuntan a Roma no se reduce al anclaje geográfico. Revela una denuncia concreta contra un tipo de poder específico que en el primer siglo tenía rostro imperial. Segundo, la misma acusación posee una extensión tipológica que explica por qué generaciones posteriores reinterpretaron la imagen en clave de Jerusalén, de una futura Babel restaurada o como un arquetipo recurrente. Al cerrar este bloque inicial, propongo un ejercicio mental. Imagina que eres un cristiano de Éfeso o de Pérgamo en tiempos de Juan. Escuchas la lectura, Babilonia la Grande, y el público voltea hacia la capital. Ven en la moneda la figura que ahora Juan invierte en su escrito. Saben que algunos emperadores han actuado como tiranos que se enorgullecen de su impunidad. Están informados de años recientes de violencia y de la memoria de mártires cuya sangre aún parece gritar. Para ellos, el mensaje es una mezcla de precisión política y consuelo cósmico. La acusación no queda impune, y la fidelidad de los perseguidos será recompensada. Para nosotros, 2 milenios después, la pregunta es distinta.
¿Cómo leer ese mensaje con fidelidad a su contexto y utilidad para nuestra época? La exploración continúa porque todavía quedan aristas por limar. ¿Cómo argumenta el preterismo a favor de Jerusalén con igual solidez? ¿Qué fuerza tiene la postura futurista que proyecta la caída a un escenario geopolítico venidero? ¿Y qué decir de la lectura historicista que ve en la ramera un patrón que se repite? En la siguiente sección entraremos en esas alternativas, examinando sus evidencias y sus limitaciones, y volveremos con calma sobre el papel de los padres antiguos y los registros textuales que sostienen la identificación con Roma. Pero antes de dar ese paso, quiero hacer una advertencia hermenéutica final, que es también una invitación pastoral. Leer el Apocalipsis requiere tanto rigor crítico como sensibilidad pastoral. Cualquier lectura que omita la llamada ética, salid de ella, corre el riesgo de quedarse en la mera curiosidad académica. Juan no solo señala al enemigo, llama a la comunidad a decidir si participa de la seducción o si se aparta para vivir la fidelidad. Con ese horizonte traigo al presente una última imagen que nos servirá de puente con lo que sigue. La moneda en tu mano vuelve a girar. Ahora la ves con otra receta lectora. La imagen oficial no es inocente. Puede ser resignificada. La pregunta que permanecerá clavada en el camino es esta. Si Juan veía en la capital del imperio a la madre de las rameras, ¿qué elementos del texto apuntan de modo inconfundible a un momento histórico concreto? ¿Y cuáles invitan a una lectura tipológica que atraviesa siglos? A partir de ahí, entraremos en el debate de las tres grandes lecturas: preterista, futurista e historicista, idealista, y en los pasajes textuales que subrayan tanto la acusación como la promesa de la Nueva Jerusalén. Entramos ahora en el examen de las grandes alternativas interpretativas, pero sin perder la brújula. La lectura que identifica a la gran ramera con la Roma del siglo I reúne más evidencias históricas. Sin embargo, las otras lecturas aportan preguntas que obligan a leer con humildad y prudencia. Veamos, paso a paso, en qué consiste cada una y cuáles son sus recursos y límites. La lectura preterista. Jerusalén y el cataclismo de 70 v.C. Quienes sostienen una lectura preterista sitúan gran parte del Apocalipsis en el ámbito de la primera generación cristiana, y entienden que muchas de las imágenes anuncian o describen acontecimientos ya ocurridos en la historia inmediata. En esa línea, la Babilonia la Grande puede leerse como una figura que designa la Jerusalén que rechazó a Jesús y cuyas autoridades colaboraron en la persecución de la comunidad. La misma tradición evangélica ofrece motivos para esa acusación. La caída de la ciudad y la destrucción del templo en 70 d.C. encajan con la imagen de un juicio catastrófico contra un centro religioso y político culpable de sangre. Fortalezas de esta lectura: la proximidad histórica. Los autores y las comunidades a las que se dirige Juan vivieron la experiencia traumática del conflicto judeo-romano y del colapso del sistema del templo. Permite leer el lenguaje de juicio como una denuncia dirigida a actores concretos. Además, algunos detalles literarios y alusiones al culto y a la sangre de los cristianos hallan resonancia en la narrativa de la confrontación con ciertas autoridades judías y colaboracionistas. Límites y objeciones. El argumento topográfico de los 7 montes y la abundante iconografía imperial que el texto parece subvertir resultan más coherentes con Roma que con Jerusalén. Asimismo, el uso explícito del nombre Babilonia en la literatura cristiana temprana funcionó con frecuencia como código para la capital imperial, no exclusivamente para la ciudad judía. Finalmente, la amplitud de la acusación, la madre de las rameras, implica implicaciones comerciales y políticas que superan el ámbito puramente local
del judaísmo del templo. La lectura futurista, una Babilonia por venir en Mesopotamia. En contraste, la lectura futurista interpreta gran parte del Apocalipsis como profecía de eventos por venir, incluida la reconstrucción o el surgimiento de una verdadera ciudad de Babilonia en Mesopotamia, que será objeto del juicio final. Tradicionalmente muy popular en grupos que esperan un cumplimiento literal y geográfico, esta perspectiva privilegia una lectura de los textos escatológicos como anunciadores de hechos futuros todavía no realizados. Fortalezas de esta lectura. Permite una lectura literal y coherente de las descripciones de ciudad y comercio en Apocalipsis 18. Conserva la posibilidad de un juicio final concreto y visible. Responde a una sensibilidad teológica que espera una consumación histórica y territorial. Límites y objeciones. Históricamente, resulta menos satisfactoria al explicar por qué Juan usa códigos conocidos por su audiencia inmediata, 7 montes, Nos Roma, o por qué los primeros padres vieron en la ramera una crítica al imperio. Además, la lectura futurista tiende a desplazar el horizonte de la carta lejos de la experiencia de los perseguidos del primer siglo, lo que puede empobrecer el sentido pastoral original del texto. Consuelo para los oprimidos que hoy sufren. La lectura historicista, idealista, la ramera como arquetipo. La postura historicista o idealista no busca atar la figura a un único evento o ciudad. Para estos intérpretes, la gran ramera encarna un patrón recurrente, la alianza entre el poder político y prácticas religiosas que legitiman la opresión y el lucro. Desde esta perspectiva, la imagen puede aplicarse a Jerusalén del siglo I, a Roma, al papado medieval, a potencias coloniales o a centros económicos contemporáneos. Su fuerza reside en ser un diagnóstico moral que atraviesa épocas. Fortalezas. Explica la plasticidad del símbolo y su persistente reaplicación a distintos contextos. Preserva la dimensión ética del texto y facilita que el mensaje de denuncia y separación, salid de ella, sea relevante para cada generación. Límites. Corre el riesgo de diluir la especificidad histórica del Apocalipsis. Si todo lo es la ramera, puede perderse la carga concreta y arriesgada de la denuncia política de Juan hacia su propio tiempo. Además, la lectura historicista puede ser instrumentalizada para proyectar críticas contemporáneas sin suficiente atención a las condiciones históricas del autor. Comparando las lecturas, evidencia convergente y tensiones irreductibles. Si ponderamos evidencias textuales, contextuales y materiales, la hipótesis Roma siglo I acumula varios apoyos significativos. El recurso a los 7 montes, la circulación de imágenes personificadas de Roma en monedas y esculturas, la práctica del misterion para proteger a comunidades frente al poder, la lectura patrística temprana que asocia el libro con la experiencia imperial, y la curiosa coincidencia de la gematría con nombres imperiales. No obstante, esa suma no disipa todas las dificultades. La caída espectral y casi cinematográfica de Babilonia, la dimensión universal del juicio y la ambigüedad de ciertos signos exigen que reconozcamos la polivalencia del texto. Los testimonios patrísticos, Ireneo, Tertuliano y la costumbre interpretativa. Ya mencionamos a Ireneo y Tertuliano. Conviene subrayar por qué su testimonio importa. Ireneo, escribiendo a finales del siglo II, lee la obra con una sensibilidad histórica que entronca con las persecuciones recordadas y la memoria de Nerón. Tertuliano, desde la parte occidental del imperio, reacciona frente a la experiencia concreta de la dominación romana. La convergencia de estos y otros autores primitivos sugiere que en las comunidades cristianas tempranas, la lectura que asigna a la ramera una relación con la capital imperial
no era una rareza exegética, sino una interpretación con anclaje en la memoria vivida. Esa tradición interpretativa proporciona contexto exegético, no es prueba final, pero sí un indicador de cómo el libro fue entendido por quienes estaban más cerca de sus circunstancias originales. La numismática y la arqueología, la imagen pública que Juan subvierte. Volvamos por un momento a la moneda que abre esta discusión. La escena de una figura femenina sobre 7 colinas es una personificación de la urbe que circulaba ampliamente. Las monedas y los monumentos tenían una función propagandística. Mostraban la gloria del imperio y naturalizaban la centralidad de Roma. Juan invierte esa iconografía. La misma imagen oficial se transforma en una denuncia. Es una inversión estética y política que funciona mejor si el espectador conoce la versión oficial de la imagen. Ahí el recurso arqueológico no prueba, pero refuerza la inteligibilidad de la metáfora. La evidencia textual del número, gematría, variantes y Nerón. El recurso numérico es quizá el más llamativo para el público moderno. La fórmula «aquí hay sabiduría», calcule el número de la bestia, introdujo siglos de especulación. La técnica de la gematría consiste en asignar valores numéricos a letras y sumar para obtener un número que remite a un nombre. Cuando se translitera el nombre Nerón en caracteres hebreos con las consonantes NRWN seguido de QSR, César, en hebreo, algunos cálculos arrojan el valor 666. Si por variación ortográfica se omite o altera una letra, la suma puede dar 616. La existencia de manuscritos antiguos que preservan la lectura 616, entre los hallazgos atribuidos a papiros de la tradición de Oxirrinco, por ejemplo, no es un simple error. Sugiere que los lectores antiguos estaban jugando con una forma codificada que podía apuntar, con pequeñas variaciones, a un nombre concreto como Nerón. Esto no demuestra la identidad de la bestia, pero encaja notablemente con la hipótesis de que Juan aludía a figuras imperiales concretas mediante un código inteligible para su comunidad. 7 montes y 7 reyes, mapeos útiles y problemas interpretativos. El pasaje de las 7 cabezas, que son 7 montes y al mismo tiempo 7 reyes, es otro punto de discusión. Algunos intérpretes han intentado equiparar las 7 cabezas a una sucesión de emperadores, por ejemplo, Julio, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón y un 7º que sería el gobernante del momento de Juan. Pero las identificaciones son siempre polémicas. ¿Cómo contar los reinados? ¿Desde la monarquía romana o desde el principado? Incluir a Galba, Otto y Vitelio en las crisis del 69 después de Cristo. ¿Es el uno que es, el emperador presente en la voz de Juan, o una figura simbólica? La crítica prudente reconoce que el libro mezcla referencias concretas con patrones simbólicos. Las 7 pueden ser tanto una alusión topográfica como un dispositivo literario que articula ciclos de poder. Problemas de ajuste histórico. La caída súbita y la continuidad del imperio. Como ya señalamos, hay un punto de fricción. La visión de una caída súbita y total parece chocar con la duración secular de Roma. Existen 2 respuestas hermenéuticas plausibles y complementarias. La primera es que la literatura apocalíptica utiliza el lenguaje de la inminencia y de la simultaneidad para condensar en imágenes intensas un proceso que, en la historia, puede desarrollarse en etapas. La segunda es que Juan mira simultáneamente al ya y al todavía no. Su acusación es histórica, su juicio es escatológico. En otras palabras, el instante profético no equivale a un pronóstico de cronología política, sino a la presentación simbólica de la derrota final del poder opresor ante el Señor, que es Señor de señores y Rey de reyes. La caída de Babilonia.
Lectura del texto y significado teológico. El clímax dramático de la acusación llega en Apocalipsis 18, cuando se describe la ruina de la gran ciudad. El libro expone imágenes de comercio que llora y de mercaderes que lamentan la pérdida de su lucro. La escena subraya el vínculo entre violencia y economía. En medio de ese lamento suena una voz clara: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas». Apocalipsis 18:4. Esas palabras condensan la exigencia ética. No basta denunciar desde fuera, la comunidad debe decidir su grado de implicación. El juicio, entonces, no es una satisfacción mórbida, sino un acto que separa a los opresores de los oprimidos y apunta a la vindicación de los mártires. La promesa de la Nueva Jerusalén, esperanza y restitución. La denuncia encuentra su contrapartida en la visión de la consumación, la Nueva Jerusalén. En los capítulos finales, Juan ofrece una imagen de plenitud, donde el llanto y la muerte han sido vencidos. La escena nupcial de la ciudad que desciende y la descripción del río de agua viva, Apocalipsis 21-22, contienen promesas concretas de restauración. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:1-4. Y más adelante, la visión del río y del árbol de la vida reitera la imagen de comunión restaurada. Vi también un río de agua de vida, claro como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Apocalipsis 22:1. Estas imágenes relativizan la simple satisfacción por la caída del mal, muestran que el juicio tiene un propósito redentor, la restitución de la justicia y la reconciliación de la creación. Recepción medieval y reforma, desplazamientos interpretativos. A lo largo de la Edad Media, la interpretación del Apocalipsis cambió notablemente. El énfasis se trasladó hacia lecturas más alegóricas o místicas, y el foco sobre la autoridad eclesiástica fue a menudo domesticado por la institucionalidad católica. Fue en la Reforma donde la figura de la ramera resurgió con fuerza como una crítica dirigida al papado. Martín Lutero, entre otros reformadores, leyó la ramera en clave papal. La acusación contra la prostitución religiosa y la corrupción clerical encontró en el símbolo una potente crítica institucional. Esta reaplicación histórica muestra la plasticidad del símbolo. Una figura arquetípica puede reaparecer con distintos rostros. Aún así, hay que subrayar que esa lectura de reformadores no invalida la lectura que ubica a la ramera en la Roma imperial. Más bien, muestra el poder del símbolo para interpelar a cada época. Riesgos hermenéuticos, proyecciones y anacronismos. Al favorecer una lectura histórica, es fácil caer en dos errores complementarios: la proyectividad, usar el texto para atacar a enemigos contemporáneos, y la reducción, confundir el diagnóstico moral con un veredicto absoluto sobre instituciones o creyentes. El guión de hoy rechaza ambas tentaciones. Si señalamos la plausibilidad de Roma siglo I como horizonte original, lo hacemos para situar el texto en su contexto y para extraer de allí una llamada ética que no favorezca odio, sino separación profética y compasión por los que sufren. La instrucción «salid de ella» es, por naturaleza, una exhortación comunitaria. Aparta a los fieles de lo que corrompe su testimonio, pero no autoriza violencia ni persecución. Implicaciones pastorales y prácticas. ¿Qué significa salir de ella hoy? Llegamos a la pregunta que toma el pulso de la aplicación. Si la ramera encarna la alianza corrupta entre poder y culto, ¿qué debe hacer la Iglesia y el creyente hoy? Salid de ella puede traducirse en prácticas concretas y no espectaculares. Denunciar las injusticias allí donde se producen.
negarse a participar en sistemas que lucran con la miseria ajena, ejercer hospitalidad con quienes son marginalizados por el poder, cultivar una liturgia que no sea cooptada por ambiciones políticas, formar comunidades que prioricen la justicia sobre el privilegio. Todo ello sin caer en una postura de puro rechazo social. La separación bíblica que Juan propone es, al mismo tiempo, testimonio de esperanza y ejercicio de misericordia. Una palabra sobre los mártires y la vindicación. No podemos olvidar el telón humano que atraviesa el libro. La visión de la ramera ebria de la sangre de los santos recuerda que el texto nace de la experiencia del martirio. La caída de Babilonia no es un gesto justiciero gratuito, es la vindicación de quienes fueron oprimidos. Al proclamar la esperanza de la nueva Jerusalén, Juan conforta a su comunidad. La sangre derramada no queda sin respuesta. Cualquier aplicación contemporánea de este mensaje debe, por tanto, priorizar la memoria de las víctimas y la lucha por la justicia. ¿Cómo evaluar en la práctica las lecturas? Criterios para el discernimiento. Si tienes que decidir cuál lectura te convence más, te sugiero algunos criterios que resultan útiles. Atención al contexto. La interpretación explica por qué Juan usaría 7 montes y la iconografía imperial. Testimonio de la recepción temprana. La lectura armoniza con lo que dijeron Ireneo y otros padres sobre el libro. Coherencia literaria. La interpretación respeta la mezcla de denuncia concreta y visión escatológica propia del género apocalíptico. Aplicación ética. La lectura facilita una respuesta pastoral fiel, sin incitar a la violencia o a la simplificación ideológica. Sensibilidad a las variantes textuales. La propuesta explica datos como la variante 616 sin forzar la letra del texto. Si aplicas esos filtros, la identificación con Roma del siglo I resiste como la hipótesis históricamente más sólida, pero siempre dentro de un marco de polisemia que abre la puerta a lecturas preteristas, futuristas y historicistas. Reflexión final y llamado pastoral. La verdad sorprendente que hemos estado desentrañando no es un diagnóstico moral simple ni una fórmula de odio contra instituciones. Es, más bien, el descubrimiento de que Juan usó imágenes de su tiempo, monedas, montes, nombres codificados, para articular una denuncia que combina lo inmediato con lo escatológico. La fuerza del libro está en esa doble fidelidad, arraigado en la experiencia de los perseguidos y orientado hacia la esperanza final de la Nueva Jerusalén. La advertencia para nosotros no es actuar con violencia ni caer en simplismos. Es preguntarnos con seriedad si estamos, por nuestras prácticas y alianzas, del lado de la seducción que explota y oprime, o del lado de la fidelidad que acompaña a los pobres y a los mártires. Apocalipsis 18 nos desafía con palabras que no pueden banalizarse. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Y la voz que consuela concluye con la visión definitiva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:1-4. La visión del río de la vida que brota del trono subraya la meta pastoral: restauración, no venganza. Apocalipsis 22:1-2. Te invito a sostener esto en tensión. La identificación de la ramera con Roma del siglo I es históricamente robusta, pero el símbolo trasciende esa sola identificación. Juan no quiso solo señalar un enemigo, quiso fortalecer a una comunidad para que resistiera y esperara. Esa es la verdad sorprendente. El Apocalipsis combina riesgo y consuelo, denuncia y promesa. Ahora dime una cosa en los comentarios. ¿Cuál de las 3 lecturas,
preterista, Jerusalén 70 d.C., la identificación con Roma del siglo I o la historicista, idealista, te parece más sólida. ¿Y por qué? Si este estudio te ha resultado útil, apóyalo con un like y suscríbete para seguir explorando textos bíblicos con atención histórica y vibración pastoral.